Una niña abandonada alimentada por un humano regresó como emperatriz. 20 años después, la sangre corría por el brazo de Rex mientras se enfrentaba al enorme lobo azul dientes de sable, cuyos colmillos brillaban en la tenue luz de la caverna. La bestia gruñó, un ruido sordo que resonó a través de las paredes de piedra. Pero no avanzó. En lugar de eso, permaneció de pie protegiendo algo pequeño, oculto detrás de sus enormes patas. Rex apretó con más fuerza la tosca lanza, sabiendo que un movimiento en falso significaba la muerte. Pero lo que lo congeló no fue la mirada mortal del depredador. Fue la pequeña mano de piel azul la que se extendió para tocar el grueso pelaje del lobo. Un niño mimado en la guarida del depredador más temido de Celos. Rex había estado rastreando al lobo durante 3 días. Después de sobrevivir apenas al accidente de su nave exploradora en el desierto inexplorado de Sios, el planeta era conocido en toda la galaxia por sus especies nativas hostiles y por los igualmente hostiles sillanos de piel azul que reclamaban su dominio. La vista de un niño sillano allí, en lo profundo del desierto, a kilómetros de cualquier asentamiento, no tenía sentido. Fácil, susurró Rex, aunque no estaba seguro de si debía hacerlo él mismo o no. 20 años de supervivencia en la naturaleza a lo largo de 5 planetas fronterizos diferentes no lo habían preparado para esto. La niña, una niña que ahora podía ver, tendría quizás 3 o 4 años, con cabello oscuro enredado contra su piel azul y ojos que reflejaban los hongos bioluminiscentes adheridos a las paredes de la cueva. Ella no mostró ningún miedo ante el enorme depredador. Lo que es aún más increíble es que no mostraba ningún signo de lesión. El lobo gruñó de nuevo, bajando su enorme cabeza para acariciar al niño. La mente de Rex corría. ¿La había adoptado el lobo? Imposible. Estas criaturas eran depredadores máximos que habían destrozado 3 expediciones coloniales antes de que la Unión Galáctica declarara a Celos fuera del alcance del asentamiento humano. Un aullido lejano resonó fuera de la cueva. Las orejas del lobo se levantaron por un breve momento. Su atención se desplazó. Rex no lo dudó. Se lanzó hacia adelante. La lanza no se extendió hacia el lobo, sino hacia el suelo junto a él, creando suficiente distracción para lanzarse más allá de su enorme forma. Recogió al niño y lo hizo rodar hacia la pared opuesta de la cueva. El lobo rugió y su furia sacudió el polvo suelto del techo. Cargó, pero Rex ya se había empujado a sí mismo y a la niña hacia una grieta estrecha en la pared de roca, demasiado pequeña para que el enorme depredador lo siguiera. La bestia arañó frenéticamente la abertura y su aliento caliente irrumpió en el estrecho espacio. La niña no gritó ni lloró. En lugar de eso, emitió suaves sonidos de aullidos hacia el lobo, extendiendo hacia él su mano azul y esponjosa. Rex la atrajo hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. «No», susurró. «Esa no es tu madre». La niña se volvió hacia él, con una calma desconcertante en sus ojos. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con una curiosidad que parecía demasiado madura para su edad. Su piel azul tenía una ligera cualidad luminiscente en la oscuridad, un comercio de la especie sillán del que Rex solo había oído hablar en los cuentos de comerciantes. Rex cambió su peso, haciendo una mueca de dolor por su pierna herida. Un regalo de despedida del aterrizaje forzoso. El estrecho pasaje continuaba adentrándose más en la montaña. Su única oportunidad era encontrar otra salida. «Te voy a llamar Lara», dijo suavemente mientras comenzaba a retroceder, manteniendo a la chica cerca de su pecho. «Significa brillar luz en la antigua lengua. Porque estás vivo cuando no deberías estarlo, pequeño». Eso fue hace 20 años. Ahora Rex estaba agazapado entre la maleza, observando a Ara moverse en silencio a través del denso follaje azul de la jungla de Silosa. A los 23 años, se había convertido en una mujer formidable, delgada y de aspecto. Su cabello oscuro estaba trenzado apretadamente contra su cuero cabelludo azul, su piel de un azul más profundo que el de la mayoría de las Gillians, curtida por años bajo el sol alienígena. La tosca armadura de cuero que llevaba se mezclaba con las sombras,
y el arco en sus manos era una extensión letal de su voluntad. Junto a su sombra acolchada, un lobo dientes de sable completamente desarrollado, cuyos hombros llegaban hasta el pecho. La bestia era la descendencia del mismo lobo del cual Rex había tomado todos esos años atrás. Pero a diferencia de su padre, Sombra conocía a Ahara desde su nacimiento. El enorme depredador la obedeció con una devoción casi sobrenatural. La patrulla siliana se dirige al oeste, dijo Rex en el silencioso lenguaje de las manos que le había enseñado cuando era pequeña. Las voces humanas llegaron demasiado lejos en este desierto. 15 guerreros todos armados. Ahara asintió y sus dedos se movieron rápidamente. Están adentrándose más en el territorio que nunca antes. La sombra huele sus herramientas quemadas. Rex hizo una mueca. El emperador Siliod Azul había estado expandiendo su territorio agresivamente durante el año pasado, quemando y talando los antiguos bosques que habían permanecido en pie durante milenios. Los Silons, a pesar de compartir el planeta con innumerables otras especies, se consideraban los legítimos gobernantes del mundo que llevaba su nombre. No toleraban ninguna competencia, ni de la fauna autóctona ni del puñado de náufragos humanos que habían logrado sobrevivir en el desierto. Deberíamos evitarlos, señaló Rex. A sus 63 años todavía era fuerte, pero conocía sus límites. Habrá más de donde vinieron. Los ojos de Alá se entrecerraron y señaló hacia una cresta hacia el norte. Rex siguió su mirada y vio lo que ella ya había presentido. Una columna de humo oscuro se eleva por encima de los árboles. Están quemando el bosque sagrado. Ella afirmó, sus movimientos marcados por la ira. Los cachorros de la manada se refugian allí. Rex sintió que se le apretaba el estómago. La manada no estaba formada solo por Sombra y su compañera. A lo largo de los años, Sara había desarrollado una conexión extraordinaria con la vida salvaje de Sillos. Lo que había comenzado como una curiosa afinidad entre un niño perdido y un depredador se había convertido en algo sin precedentes. Los animales que se destrozarían entre sí se mantendrían uno al lado del otro en su presencia. Tanto el depredador como la presa respondían a sus sutiles órdenes comunicadas a través de un lenguaje corporal tan refinado que rayaba en la telepatía. Rex había cultivado este don, enseñándole todo lo que sabía sobre el comportamiento animal durante sus años como guía en la naturaleza. Le había mostrado cómo interpretar los cambios sutiles de postura que indicaban agresión o sumisión, cómo usar el olor y el sonido para establecer el dominio, cómo reconocer las jerarquías que gobernaban el comportamiento de la manada. Pero Ahara había llevado estas lecciones mucho más allá de lo que Rex pudiera haber imaginado. Ella había unido a los depredadores más peligrosos del continente norte en una fuerza cohesiva, una supermanada que seguía su liderazgo. Los lobos terribles de pelaje azul, los gatos de pantano de 6 patas e incluso los cazadores solitarios de espalda espinosa que acechaban las altas plataformas la reconocieron como su alfa. No podemos luchar contra los sillanos directamente, señaló Rex. Tienen armas que no podemos igualar. La respuesta de Ayar fue rápida y decisiva. No necesitamos igualar sus armas. Solo necesitamos hacerles entender el miedo. Antes de que Rex pudiera objetar, se puso 2 dedos en la boca y soltó un silbido que modulaba el tono y el ritmo, un sonido que se extendió por kilómetros a través de la densa jungla. Sombra echó hacia atrás su enorme cabeza y añadió su aullido a su llamado. La respuesta fue inmediata. Aullidos, rugidos y chillidos estallaron desde todas las direcciones mientras las criaturas del desierto respondían al llamado de su líder. Rex agarró su lanza con más fuerza. Después de 2 décadas en este brutal planeta, sabía que no debía cuestionar el juicio de Ahara cuando se trataba de la naturaleza. Él la había criado, le había enseñado a hablar, a cazar, a sobrevivir. Pero en muchos sentidos, la naturaleza la había reclamado como suya. A pesar de su sangre tonta, ella no era ni del todo parte del mundo civilizado ni del todo salvaje. Ella existía en la intersección, comprendiendo ambas cosas de una manera que nadie más podía hacerlo. ¿Cuál es tu plan? Él firmó.
La sonrisa de Aar era feroz. Les mostramos que no son los depredadores máximos que creen ser. El comandante Vestor dirigió su expedición de tala del bosque con la confianza de un guerrero sillano nacido para gobernar. Su piel azul, marcada con las cicatrices ceremoniales de su rango, brillaba de sudor mientras supervisaba la destrucción de otra sección del bosque primitivo. Las órdenes del emperador eran claras. Ampliar los territorios agrícolas. Haz retroceder al desierto y elimina cualquier resistencia, ya sea de las bestias que infestaban los bosques o de las ocasionales alimañas humanas que de alguna manera habían sobrevivido en su mundo sagrado. Avancemos la línea otros 100 pasos, ordenó, mientras observaba con satisfacción cómo sus soldados usaban sus herramientas de fuego para limpiar la densa maleza. Los sillanos no necesitaban armas de energía avanzadas para este trabajo. Su metalurgia era superior a todo lo que los humanos habían traído a su mundo, y sus espadas curvas y sus escupedores de fuego eran más que adecuados para dominar la naturaleza. Comandante. Uno de sus exploradores entró corriendo al claro. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso por la alarma. Algo se acerca desde el norte. Vestor se burló. Animales huyendo del incendio. Déjalos correr. Serán blancos fáciles. El explorador meneó la cabeza. No estoy huyendo, señor. Avanzando organizado. Muchas especies juntas, moviéndose en compresión. Un murmullo de inquietud recorrió a los millones de soldados. Tal comportamiento no era natural. Los animales no cooperaron entre los grupos de presión de distintas especies. Tonterías supersticiosas. Punto Vestor. Formar una línea defensiva. Pase lo que pase, lo haremos. Sus palabras murieron en su garganta mientras la jungla se abría ante ellos. Un lobo dientes de sable, más grande que cualquier otro que hubiera visto jamás, entró en el claro. Su pelaje azul estaba teñido de gris, y sus ojos ardían con una inteligencia que envió un escalofrío primitivo por la columna vertebral del comandante. Pero fue la figura junto a la bestia la que realmente le congeló la sangre. Una mujer sillana, con su piel azul un tono más oscuro que cualquiera que hubiera visto, armada únicamente con un arco y un cuchillo rudimentario en su cadera, caminaba con la confianza de una emperatriz. Detrás de ella surgió una pesadilla. Decenas de depredadores que deberían estar destrozándose entre sí se movieron en una extraña coordinación. Los gatos de pantano de 6 patas se escabullían junto a los cazadores de espalda espinosa. Rapaces aladas posadas sobre los hombros de lobos terribles. Toda la mortífera colección de animales salvajes del norte de Celus se había reunido en un ejército, y todos los ojos, llenos de colmillos, peludos, escaldados y sillón, estaban fijos en los soldados. ¿Qué abominación es esta? Vestor siseó, levantando su espada. La mujer sillana dio un paso adelante y se dirigió a él en un lenguaje perfectamente sencillo. Soy Lara, alfa de las tierras salvajes del norte. Quemas nuestros hogares. Amenazas a nuestros jóvenes. Esto termina hoy. Vestor recuperó la compostura y rió. Un salvaje se atreve a desafiar la voluntad del emperador. Tus mascotas son impresionantes, muchacha. Pero morirán ante nuestras espadas con la misma facilidad que cualquier bestia. Entrecerró los ojos al observar su inusual apariencia. ¿Qué clan engendra algo tan salvaje como tú? La mujer no se inmutó. En cambio, ladeó la cabeza en un gesto que recordaba a los depredadores a su lado. No reivindico otro clan que el de las tierras salvajes, dijo con calma. Y esto no es un desafío. Esto es una demostración. Levantó la mano en un simple gesto, y el mundo estalló en caos. Rex observó desde la cresta cómo se desarrollaba la demostración. Él se había opuesto a esta confrontación, pero ella se había mantenido firme. Los sillanos nunca detendrían su expansión a menos que se les diera una razón para temer las consecuencias. Y miedo era lo que Ara pretendía enseñarles hoy. Su estrategia era brillante en su simplicidad. Los depredadores no atacaron directamente. Eso habría provocado una masacre en ambos bandos. En cambio,
Ejecutaron una exhibición coreografiada con precisión de fuerza abrumadora. Los enormes lobos cargaron y se retiraron, obligando a los soldados sillanos a formarse más estrechamente. Los cazadores de espaldas espinosas saltaron sobre su línea defensiva, aterrizando detrás de ellos antes de desaparecer de nuevo en la jungla, sembrando la confusión y el pánico. Los gatos de la ciénaga apuntaron a las herramientas de fuego, arrancándolas de 1.000.000 de manos antes de retirarse. No era una batalla. Era un mensaje escrito con miedo primario. Un par de cazadores alados descendieron en picado desde arriba, con las garras extendidas. Los arqueros sillanos alzaron sus armas, pero las aves se desviaron en el último momento, arrebatando arcos y carcaj en lugar de atacar a los soldados. Un soldado se abalanzó sobre uno de los lobos con su espada, solo para encontrarse cara a cara con 3 más que surgieron de la maleza, obligándolo a retroceder entre las filas. Vestor bramó órdenes, intentando reunir a sus tropas para un contraataque. Pero cada vez que intentaban formarse, nuevas oleadas de depredadores aparecían desde direcciones inesperadas, dispersando sus formaciones. Lo que hacía el asalto particularmente desconcertante era su precisión. Garras que podían destripar fácilmente a un hombre, en cambio, cortaban las correas de las armas. Colmillos que podían aplastar huesos simplemente arrancaban piezas de armadura. Rex había visto a Ara entrenarse para este momento durante años. Había pasado incontables horas aprendiendo a comunicar sus intenciones a diferentes especies, desarrollando un complejo sistema de silbidos, gestos y movimientos corporales que trascendía las barreras naturales entre depredadores. Lo que los silianos presenciaban no era magia ni tecnología. Era la culminación de toda una vida dedicada a comprender el lenguaje de la naturaleza. En el centro de todo se encontraba Ara, con el arco tensado pero sin disparar, dirigiendo el flujo de bestias con sutiles cambios de postura y silbidos periódicos que atravesaban el caos. Sombra permaneció a su lado, un escudo viviente contra cualquier sillano lo suficientemente valiente como para acercarse a ella. Ninguno lo hizo. En cuestión de minutos, la formación sillana se derrumbó. Varios soldados huyeron hacia su asentamiento, mientras otros se encogían de miedo. Armas abandonadas. Solo el comandante Vestor mantuvo su posición, con su espada ceremonial al frente, mientras se enfrentaba a Ara a través del claro pisoteado. ¿Qué clase de demonio eres?, preguntó, con la voz quebrada por los primeros indicios de miedo. Tienes la piel de nuestra gente, pero te mueves como las bestias. Ara bajó el arco y se acercó a él, con Sombra caminando silenciosamente a su lado. Los demás animales mantuvieron sus posiciones, creando una barrera viviente alrededor del claro. Soy lo que tu gente me hizo, respondió. Una hija de celos, que no pertenece ni a la civilización ni a la naturaleza completamente. Un padre humano me enseñó a sobrevivir. Tu naturaleza me enseñó a prosperar. Se detuvo justo fuera del alcance de su espada. Lleva un mensaje a tu emperador, comandante. Las tierras salvajes del norte están bajo mi protección. Cada árbol que quemes, cada animal que mates recibirá una respuesta multiplicada por 10. Tus asentamientos no encontrarán paz, ni de las bestias que se arrastran de noche ni de las aves que atacan una hoja. Rex se movió en silencio entre la maleza, preparándose para intervenir si era necesario. Sabía que corría un riesgo tremendo. Si los silianos se recuperaban de la conmoción y atacaban en masa, ni siquiera su manada podría protegerla. El emperador enviará un ejército, advirtió Vestor, aunque su espada había bajado ligeramente. Tus bestias, por impresionantes que sean, no pueden resistir el poder de celos. La sonrisa de Ayar era fría, quizás. Pero antes de que llegue ese ejército, tu familia dormirá desprotegida esta noche, al igual que las familias de todos los soldados y nobles de tu capital. ¿Conocen tus hijos el sonido que hace un gato de los pantanos cuando caza en la oscuridad? Aprenderán. Rex reconoció la estrategia. Ara no tenía intención de dañar a los niños sillanos,
pero la amenaza por sí sola sembraría el terror con más eficacia que cualquier ataque directo. Ataque. Era una guerra psicológica en su forma más primitiva. La espada de Vestor bajó aún más, su mirada recorriendo a los depredadores reunidos. ¿Qué quieres, bruja? Respeto, dijo Ahara simplemente. La naturaleza ha existido durante milenios antes de que tu gente aprendiera a forjar metal. Existirá mucho después de que tu imperio haya vuelto al polvo. Aprende a vivir junto a ello, no contra ello. Señaló el borde aún humeante del bosque. Toma a tus heridos y vete. La próxima vez que nos volvamos a encontrar, será como vecinos pacíficos o como enemigos acérrimos. La elección pertenece a tu emperador. Por un largo momento, Rex pensó que el comandante podría atacar a pesar de las abrumadoras probabilidades. En lugar de eso, el Sillán retrocedió lentamente, gritando órdenes a sus tropas restantes. Recogieron a sus heridos y se retiraron, lanzando miradas temerosas a los depredadores reunidos. Cuando el último Sillán desapareció en la jungla, Ahara lanzó un silbido largo y modulado. Los animales respondieron de inmediato, desapareciendo en el desierto hasta que solo ella y Sombra permanecieron en el claro. Rex salió de su escondite, estudiando a su hija adoptiva con una mezcla de orgullo y preocupación. Eso fue imprudente, afirmó. Era necesario, respondió con las manos. Necesitaban ver que la naturaleza no es simplemente un obstáculo que superar. Es un poder que hay que respetar. Rex asintió lentamente. ¿Qué pasará cuando regresen con refuerzos? La expresión de Ahar se endureció. Luego les mostramos que hoy fue misericordia y no debilidad. Se giró para mirar en dirección a la capital sillana, visible solo como una mancha distante en el horizonte. Su emperador se cree dueño de este mundo. Está a punto de aprender lo contrario. El emperador Dool de Hilos no estaba acostumbrado al miedo. Sus antepasados habían subyugado este mundo hacía 3 siglos, estableciendo su dominio sobre su salvaje naturaleza a través de una inteligencia superior y el derecho divino de los de piel azul a gobernar todo lo que contemplaban. La sala del trono de su ciudad capital, con sus imponentes torres de piedra pulida y sus fogatas ceremoniales, estaba diseñada para inspirar asombro y sumisión en todos los que entraban. Sin embargo, cuando el comandante Vestor se arrodilló ante él y le contó el encuentro en el bosque, Dazkul sintió un escalofrío desconocido recorrer su columna. Una hembra sillana criada en estado salvaje, interrumpió. Controlar bestias que nunca han sido domesticadas. ¿Esperas que crea esta historia? Vestor mantuvo la cabeza gacha. La pose tradicional de un guerrero aceptando su fracaso. Lo presencié con mis propios ojos. Divina. Los animales se movían como una sola fuerza, respondiendo a sus órdenes como soldados a un general. Perdimos 3 hombres por heridas, pero podría haber sido mucho peor. Ella estaba demostrando su poder, no ejerciéndolo plenamente. El emperador se levantó de su trono ornamentado. Su armadura ceremonial reflejaba la luz de las hogueras. ¿A qué clan pertenece? ¿Qué marcas ostentaba? Ninguna divina. Su piel era de un azul más oscuro que cualquier otra que haya visto, marcada solo por la naturaleza salvaje. No reivindicaba ningún clan, solo el bosque mismo. Y habló de haber sido criada por un humano. ¿Un humano? La voz de Drazgul era aguda y llena de disgusto. Los humanos son alimañas, supervivientes de naves hundidas y expediciones fallidas. Se esconden en cuevas y buscan alimento como animales. Este parece diferente, dijo Vestor con cautela. La mujer salvaje lo llamó su padre. El emperador paseó de un lado a otro de su sala del trono, con la mente acelerada, viendo a un niño sillano, perdido o abandonado, criado por un superviviente humano, que de alguna manera forja un vínculo con las bestias salvajes. Suena a mito, no a un informe de mi comandante de mayor confianza. Murmullos de alarma se extendieron entre los nobles y guerreros reunidos. Drakul lo silenció con un gesto. Amenazó a nuestras familias, a nuestros hijos. Vestor añadió,
no con violencia directa, sino con la promesa de que ningún lugar estaría a salvo de sus bestias. Un consejero anciano dio un paso al frente, con la piel azul descolorida por la edad. Hay leyendas, divinas, de niños perdidos que se adentraron en las tierras salvajes más profundas. La mayoría perece rápidamente, pero a veces uno al día. Los textos antiguos hablan de aquellos que aprendieron el lenguaje de las bestias. Superstición, descartó Daskell. Ningún Silion podría comandar a un lobo de sable o a un cazador espelino. Son depredadores sápice que no se inclinan ante nadie. Sin embargo, se inclinaron ante ella, dijo Vestor en voz baja, y ella reclamó el dominio sobre las tierras salvajes del norte. Los ojos del emperador se entrecerraron peligrosamente. Nadie reclama el dominio sobre ninguna parte de Seilos excepto yo. Se volvió hacia su jefe de guerra. Prepara el ejército. Aplastaremos a esta advenediza y a sus animales. La expansión continúa según lo planeado. Mientras el consejo se dispersaba para cumplir sus órdenes, Dazkul permaneció solo en su trono, atormentado por pensamientos que jamás admitiría en voz alta. El planeta 2 había estado lleno de misterios antes de la llegada de sus antepasados. Ruinas antiguas, fenómenos inexplicables, criaturas que desafiaban la comprensión convencional. La mayoría había sido subyugada o destruida. Pero de vez en cuando algo emergía de la naturaleza salvaje que recordaba a los silianos que su conquista estaba incompleta. Esta hembra, esta ara, era un recordatorio. Y por primera vez en muchos años, el emperador Drazi sintió incertidumbre sobre el resultado de un conflicto. Se están movilizando para la guerra, dijo Rex mientras se encontraban en la cima de la cresta más alta que dominaba la vasta extensión de las tierras salvajes del norte. Mis contactos en los asentamientos fronterizos dicen que el emperador ha convocado tropas de todas las provincias. En los 20 años transcurridos desde el accidente, Rex había establecido relaciones cautelosas con algunos marginados y comerciantes llanos que operaban al margen de su sociedad. Estás tenues. Las conexiones proporcionaron información valiosa sobre los movimientos del Emi. Ara asintió sin sorpresa. ¿Cuántos? ¿Miles? Más de los que jamás habíamos visto reunidos en una sola fuerza. Acarició distraídamente la enorme cabeza de sombra mientras reflexionaba sobre esta información. El enorme lobo se inclinó ante su tacto. Sus colmillos de 15 centímetros brillaban a la luz del atardecer. Esperábamos esto, dijo por señas. No pueden permitir que un desafío quede sin respuesta. Rex estudió su rostro, buscando señales de duda o miedo. No encontró ninguna. La pequeña niña de piel azul que había rescatado de la guarida de los lobos se había convertido en una mujer de extraordinaria capacidad y confianza. A veces, sobre todo en momentos como este, apenas reconocía a la niña tranquila que una vez se aferró a él en busca de protección. Esto ya no se trata solo de territorio, advirtió. El emperador querrá hacer de ti un ejemplo. Si nos capturan, interrumpió Alá con un gesto brusco. No nos capturarán. Se giró para encarar la naturaleza que había sido su verdadero hogar. Bajo ellos se extendían kilómetros de denso bosque azul verdoso, intersectado por ríos serpenteantes y afloramientos rocosos. Para el ojo inexperto, parecía caótico y hostil. Toara era un ecosistema complejo de aliados y recursos. Durante 20 años, me enseñaste a sobrevivir en esta naturaleza, le indicó a Rex. Me enseñaste a rastrear, a cazar, a leer el lenguaje de la naturaleza. Pero también me enseñaste sobre la humanidad, sobre la compasión, la estrategia y el equilibrio entre los diferentes pueblos. Rex asintió lentamente. Había compartido todo lo que sabía con ella. Historias de la Tierra y sus colonias, el auge y la caída de las civilizaciones, el arte de la guerra y la diplomacia, usando restos rescatados de su nave accidentada. Le había enseñado a leer y escribir en la lengua humana, incluso mientras ella le enseñaba los matices de su lengua materna, la siliana. El emperador se cree invencible porque nunca se ha encontrado con un enemigo que comprenda ambos mundos,
continuó Ara. Considera la naturaleza como algo sin mente porque no puede interpretar su comunicación. Sonrió, con una expresión feroz que transformó sus rasgos. No soy ni completamente civilizada ni animal, pero entiendo ambas. Esa es nuestra ventaja. Rex no pudo rebatir su lógica, pero la preocupación seguía asentiéndole. ¿Cuál es tu plan? Ara se giró hacia el sol poniente con expresión resuelta. El emperador espera que nos escondamos en la espesura para librar una batalla defensiva contra la superioridad numérica. En cambio, le plantaremos cara a él. Silbó y un raptor alado descendió del ave, aterrizó con gracia en su brazo extendido. El pico afilado del ave podía atravesar armaduras de cuero con facilidad, y su envergadura proyectaba una sombra sobre ambos. Envía la llamada, le dijo al ave con una serie de suaves chasquidos y silbidos. Todas las manadas, todos los territorios. Esta noche cazaremos. Mientras el raptor alzaba el vuelo, llevando su mensaje a los confines del desierto, Ara se volvió hacia Rex. El emperador cree ser el depredador supremo de este mundo, señaló. Al amanecer, comprenderá su error. El ejército sillano se reunió en el límite de las tierras salvajes del norte al anochecer. Sus armaduras pulidas reflejaban los últimos rayos del sol poniente. 5000 guerreros, la élite de las fuerzas del emperador, se prepararon para marchar hacia el desierto con herramientas de fuego y armas blancas. El propio emperador Druscoul lideró la expedición. Su ornamentada armadura de batalla y su tocado ceremonial lo marcaban como la autoridad suprema. Avanzamos en formación cerrada, ordenó a sus generales. Portadores de llamas en el perímetro, arqueros detrás. Guerreros de espada en el centro. Ninguna bestia, por feroz que fuera, podría penetrar semejante defensa. Los generales asintieron, aunque la inquietud se extendió por sus filas. Las historias de la mujer salvaje y su ejército de bestias se habían extendido por toda la capital, volviéndose más fantásticas con cada contundente. Algunos afirmaban que podía transformarse en animales. Otros insistían en que no solo controlaba bestias, sino también árboles y ríos. Divina, aventuró uno de los generales más veteranos. Quizás deberíamos esperar hasta el amanecer. El desierto ya es bastante traicionero de día. Atacamos ahora. Dracul lo interrumpió. La oscuridad ocultará nuestra aproximación, y estos animales, por muy bien entrenados que estén, se confundirán con nuestras antorchas y reclamarán herramientas. Mientras el ejército iniciaba su avance hacia el denso bosque, el emperador se mantuvo confiado. Había pasado todo su reinado expandiendo el territorio sillano, haciendo retroceder el desierto metro a metro, año tras año. Esta advenediza y sus mascotas entrenadas eran simplemente el último obstáculo a superar. La primera señal de que algo andaba mal llegó una hora después de su marcha. El bosque, normalmente rebosante de sonidos, había quedado en completo silencio. Ni cantos de aves nocturnas, ni susurros de pequeñas criaturas entre la maleza, solo el crujido de las botas sillanas en el suelo del bosque y el crepitar de sus antorchas. «Alto», ordenó el emperador, alzando la mano. El ejército se detuvo al unísono, con los sentidos en tensión. El silencio antinatural. Entonces, desde todas las direcciones a la vez, llegó un sonido que heló hasta los huesos incluso al guerrero sillano más valiente. Un aullido armonioso que comenzó bajo y creció hasta un crescendo espeluznante. No era el llamado de una sola especie, sino un coro de depredadores, cuyas voces se fundían en una armonía imposible. «Formación defensiva», ordenó Daskl. Pero su voz sonó débil contra el muro de sonido que los rodeaba. Desde la oscuridad más allá de la luz de sus antorchas, miles de ojos reflejaban las llamas. Algunos a ras de suelo, otros en lo alto de los árboles, y otros moviéndose rápidamente entre la maleza. El ejército cerró filas, lanzando herramientas de fuego hacia la noche. Pero el ataque, cuando llegó, desafió toda la doctrina militar siana. El suelo bajo la retaguardia se derrumbó repentinamente.
Una trampa de pozo oculta cubierta de vegetación. Mientras los soldados caían gritando, los gatos de la ciénaga saltaron por el hueco, apuntando a los portadores de llamas. Sus ataques eran precisos, no golpes letales, sino golpes incapacitantes que enviaban las herramientas de fuego girando hacia la oscuridad. Simultáneamente, desde el sobre el dosel, rapaces aladas descendían en ataques coordinados, sus garras desgarrando los tocados ceremoniales de los oficiales, cegándolos temporalmente, pero infligiendo un daño mínimo. «Manténganse firmes», rugió el emperador, desenvainando su espada ceremonial. «Son solo bestias». Pero estas bestias luchaban con una estrategia que ningún animal debería poseer. Los depredadores más grandes, lobos terribles y dientes de sable, acosaban los flancos de la formación, obligándola a comprimirse aún más. Los cazadores de espinas entraban y salían disparados. Sus ataques apuntaban a las armas en lugar de a los guerreros. En cuestión de minutos, la formación sillana, cuidadosamente organizada, se había convertido en una masa compacta de soldados confundidos, muchos desarmados, ninguno gravemente herido, pero todos cada vez más aterrorizados. Un enorme lobo torodire cargó directamente contra la guardia personal del emperador, dispersándolos con su ferocidad. 3 guerreros intentaron interceptarlo, sus espadas brillando a la luz de la antorcha. El lobo esquivó con una agilidad imposible, luego chasqueó sus fauces alrededor del brazo armado de un soldado, mordiéndolo con fuerza, pero aplicando la presión justa para obligarlo a soltar la espada con un agudo suspiro de dolor. Antes de que los otros 2 pudieran responder, el lobo se había desvanecido en la oscuridad. A lo largo del bosque, la escena se repitió con diferentes depredadores. Un gato de pantano de 6 patas saltó sobre el lomo de un portador de llamas. Su peso lo hizo caer de rodillas antes de alejarse de un salto, dejándolo conmocionado, pero prácticamente ileso. Una bandada de pájaros con picos afilados se abalanzó sobre una unidad de arqueros. Sus alas creaban tal visión que los soldados dispararon salvajemente al aire, desperdiciando sus flechas. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el ataque cesó. Los ojos se retiraron a la oscuridad. Los aullidos cesaron. Un silencio antinatural descendió de nuevo. «¿Qué juego es este?», exigió Drasacle a la noche. «Enfrentate a mí, bruja». Su respuesta no vino de la oscuridad, sino de dentro de sus propias filas. Una perturbación se extendió por la compacta masa de guerreros mientras se separaban, de mala gana, ante una figura que avanzaba. Todos caminaron con calma por el corazón del ejército sillano, intacto y sin obstáculos. Una sombra que caminaba a su lado la observaba. Su enorme figura hacía que incluso los guerreros veteranos se apartaran de su camino. Tras ellos venía Rex, con el arco listo, pero no tensado. Su curtido rostro humano contrastaba marcadamente con los soldados de piel azul que los rodeaban. Los soldados que intentaron interceptarlos se encontraron repentinamente confrontados por depredadores gruñendo que surgieron de las sombras solo para desaparecer una vez que el trío pasó. Era como si un corredor invisible se hubiera abierto a través del corazón de la fuerza siliana que conducía directamente a su emperador. Drasakul se encontró cara a cara con la mujer que se había atrevido a desafiar su autoridad. De cerca, era aún más desconcertante. Su piel azul era más oscura que la de cualquier sillana que hubiera visto. Sus ojos reflejaban la luz de la antorcha como los de un depredador, y sus movimientos tenían la fluida gracia de un felino cazador. «Emperador Dratsikul», dijo, con el ligero acento de quien aprendió el lenguaje formal tarde. «Has entrado en mi territorio sin invitación y con hostilidad. Intención. Sin embargo, ni uno solo de tus guerreros ha muerto. Recuerda que el emperador alzó su espada. Tus trucos de magia y animales adiestrados no me impresionan. Estás en el corazón de mi ejército. Una palabra mía y mueres». Aya ladeó la cabeza con ese inquietante gesto animal. «Mira a tu alrededor, emperador. Tu ejército está rodeado, desarmado y asustado. Podrían abalanzarse sobre nosotros. Sí,
y muchos morirían antes de que tu superioridad numérica prevaleciera. Pero pregúntate, ¿estarías entre los supervivientes? Por primera vez, Dracul sintió el frío contacto del miedo. Esta mujer había caminado sin obstáculos entre 5.000 de sus mejores guerreros. El enorme lobo de sable a su lado podría desgarrarle la garganta antes de que ningún guardia pudiera intervenir. ¿Qué quieres?, preguntó con voz firme, a pesar de su creciente inquietud. Lo mismo que le dije a tu comandante, respondió el ara. Respeto por la naturaleza y sus habitantes. Fin a la quema de los bosques antiguos. Reconocimiento de las tierras salvajes del norte como territorio soberano. Los ojos de Drácula se entrecerraron. Me pides que entregue un territorio que me corresponde por derecho. Te pido que reconozcas un territorio que nunca te correspondió reclamar, replicó ella. Tu gente ha vivido en este mundo durante 3 siglos. El desierto existe desde hace millones de años. Su pretensión es eones anteriores a la tuya. ¿Y si me niego?, Draskl preguntó. La expresión de Ayar no cambió, pero el lobo de sable a su lado gruñó, un estruendo profundo que vibró en el suelo. Entonces el desierto reclamará lo que es suyo, un asentamiento a la vez, dijo en voz baja. No a través de una guerra abierta. Tus armas finalmente prevalecerán contra dientes y garras, pero a través de 1000 pequeños terrores. Tu gente nunca volvería a conocer la seguridad. Las cosechas fracasarían. El ganado desaparecería. Los niños oían llamadas de caza durante la noche. Ella se acercó más y su voz se redujo a un susurro. Y tú, emperador Dusi, nunca volverías a dormir tranquilo. Cada sombra representaría una amenaza. Cualquier sonido desconocido te helaría la sangre. Construirías muros más altos y encenderías luces más brillantes. Pero el miedo permanecería porque sabrías en tu corazón que el desierto es visitado y nunca olvida a un enemigo. El emperador miró a los ojos de su depredador y vio la verdad en sus palabras. Esta mujer no lo estaba amenazando con un asunto de guerra convencional. Ella prometía una campaña psicológica que desentrañaría el tejido mismo de la sociedad sillana. Por primera vez en su reinado, el emperador Drecicul consideró llegar a un acuerdo. El amanecer amaneció en las tierras salvajes del norte, tiñendo la nieve de tonos ámbar y violeta intenso sobre una extensa roca plana con vistas al bosque. 2 figuras estaban de pie escribiéndose una a la otra. Emperador vestido con su armadura ceremonial. Toda ella con sus sencillas prendas de cuero. Entre ellos había un mapa tosco dibujado con carbón sobre un cuero estirado. El límite sigue el río oriental hasta las colinas, luego a lo largo de la cresta hasta las antiguas formaciones de piedra, decía su dedo trazando el límite propuesto. Toda la tierra al norte y al oeste de esta línea pertenece al desierto. Drasle estudió el mapa con el ceño fruncido. Reclamas casi 1/3 de mi imperio. No reclamo ningún asentamiento silio ni tierras de cultivo establecidas, corrigió. Solo el desierto sin cultivar que tu pueblo ha estado destruyendo constantemente. Tierra que sustenta el aire que respiras. Rex observó desde una distancia respetuosa, todavía sorprendido por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. La demostración del caballero había logrado lo que creía imposible: llevar al emperador de Celos a una mesa de negociaciones. El ejército sillano se había retirado a una distancia segura mientras la manada de Ayara mantenía un perímetro suelto alrededor del lugar de encuentro. ¿Y quién gobierna este territorio? Drazakul te exigió a ti, una sola mujer. Ara meneó la cabeza. El desierto se gobierna a sí mismo como siempre lo ha hecho. Yo solo soy su voz, su traductor para aquellos que no pueden oír su lenguaje. Bonitas palabras, se burló el emperador. Pero los territorios necesitan gobernantes. Si no eres tú, ¿entonces quién? Ara consideró esto por un momento. Si necesitas un título para abordar en tus documentos oficiales, entonces sí, llámame el alfa de las tierras salvajes del norte. Las bestias ya lo hacen. La expresión del emperador era ilegible. Te darás cuenta de que vendrán más humanos. Quizás no pronto,
pero si eventualmente. Siempre lo hacen. ¿Qué entonces? Entonces aprenderán, como mi padre, que este mundo no pertenece a ninguna especie en particular. Dios respondió: quienes respeten el equilibrio serán bienvenidos. Quienes busquen dominar se enfrentarán a la misma elección que les ofrezco ahora. Dazkul guardó silencio durante un largo momento, su mirada oscilando entre el mapa y la mujer que tenía delante. Rex se tensó, preparado para que las negociaciones colapsaran. El orgullo del emperador había sido herido. Su autoridad puesta en duda. Hombres así rara vez aceptaban con gracia los compromisos. Pero cuando Drazkul habló, sus palabras lo sorprendieron a todos. Mis antepasados creían que habían conquistado este mundo, dijo lentamente. Nos enseñaron que los de piel azul estaban destinados a gobernar todo lo que veían. Pero los textos más antiguos, los que se conservan únicamente en los archivos imperiales, cuentan una historia diferente. Miró hacia el dosel de árboles que se extendía en la distancia. Hablan del hallazgo de un mundo ya domesticado por manos desconocidas, de ruinas y actos artificiosos, sugiriendo civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra, de criaturas que desafiaron la comprensión. Ara permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Tal vez, dijo el emperador, los hilos nunca fueron verdaderamente nuestros para reclamarlos. Quizás seamos simplemente los últimos de una larga lista de cuidadores. Él se volvió hacia ella. Le concederé a tu desierto su soberanía, Alfa Elara. No porque tema a vuestras bestias, aunque sean ciertamente formidables, sino porque vuestro desafío ha despertado preguntas que llevaban mucho tiempo dormidas en nuestra memoria colectiva. Colocó su mano sobre el mapa, un gesto formal de acuerdo. Las tierras salvajes del norte serán reconocidas como territorio soberano. Ningún pueblo quemará sus bosques ni cazará sus criaturas sin permiso. A cambio, sus súbditos respetarán nuestros límites establecidos. Ara colocó su mano al lado de Isis. Acordado. Y si surgen amenazas que pongan en peligro nuestros dos reinos, nos mantendremos unidos contra ellas. Cuando el emperador asintió para ascender, Rex sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Durante 20 años había criado a Ara con el temor constante de ser descubierta y de enfrentarse a los Xilianos. Ahora, en una sola noche, había logrado no solo seguridad, sino también reconocimiento. No solo Cyril, sino la soberanía, la muchacha de piel azul que había rescatado de la guarida de un lobo, había regresado realmente como emperatriz, no de humanos o de millones, sino de la naturaleza misma. 6 meses después, Rex estaba en la entrada de la cueva que había sido su hogar durante los últimos 15 años. El sol de la tarde se filtraba a través del dosel, proyectando sombras moteadas en el suelo. A sus 63 años, su cuerpo mostraba las cicatrices y los dolores de una vida transcurrida en el desierto, pero sus ojos estaban claros y alertas como siempre. Las sombras se aparean y 3 cachorros a medio crecer descansaban cerca, su pelaje azul brillando en los rayos del sol. Los lobos más jóvenes nunca habían conocido el miedo a los humanos ni a la Silliance. Habían nacido en una manada y habían sido criados con su olor en las fosas nasales desde su primer aliento. El sonido de pasos que se acercaban hizo que Rex tomara su lanza por costumbre. Pero se relajó cuando reconoció el patrón familiar. Todos emergieron del sendero del bosque, su piel azul adornada con símbolos de su estatus. Huesos y dientes de depredadores que murieron de muerte natural. Plumas donadas gratuitamente por las aves rapaces que sirvieron como sus mensajeras. La frontera sur está segura, señaló mientras se acercaba. Los sillanos han retirado sus puestos avanzados según lo acordado. Rex asintió con aprobación y el nuevo puesto comercial. Operacional, respondió ella. 3 familias sillanas se han asentado allí. Parecen genuinamente interesadas en aprender sobre la naturaleza salvaje en lugar de conquistarla. Fue un comienzo pequeño, pero significativo. Tras siglos de considerar la naturaleza salvaje como un enemigo al que someter, algunos silones comenzaban a verla con nuevos ojos,
como un ecosistema complejo que comprender y respetar. Te traje algo, dijo Ahara, buscando en una bolsa que llevaba en la cintura. Sacó un pequeño dispositivo que Rex reconoció de inmediato. Una unidad de datos portátil de su nave accidentada. Se creía perdida entre los restos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, tomando el dispositivo con manos reverentes. Los archivos cianos, firmó. Lo recuperaron de tu nave hace años, pero no pudieron acceder a su contenido. El emperador lo devolvió como un gesto de bondad. Activó la unidad, y sus ojos la extrañaron al ver imágenes aparecer en su pequeña pantalla. Imágenes de la Tierra, de los mundos coloniales, de la familia que había dejado atrás cuando se alistó como guía de la naturaleza en la desafortunada expedición a Chilos. Probablemente. Ya se acabó todo, dijo en voz baja. Han pasado más de 20 años. Alá le puso la mano en el hombro. Quizás, pero su recuerdo vive en ti y en lo que me has enseñado. Señaló la naturaleza que los rodeaba. Y ahora, en este nuevo comienzo entre nuestras pieles y la naturaleza salvaje, Rex sonrió, con una expresión inusual en su rostro curtido. Cuando te encontré en la guarida de los lobos, pensé que te estaba aserrando. Nunca imaginé que acabarías salvando un ecosistema entero. Si me chupaste, respondió el Ara. No solo de la muerte, sino del aislamiento. Me diste el lenguaje, la historia, un propósito. Una repentina conmoción al borde del claro les llamó la atención. Uno de los lobos más jóvenes se había puesto de pie, con las orejas erguidas. Un momento después, una pequeña delegación de sillanos emergió del sendero del bosque, encabezada por una figura familiar. Comandante Vestor, ahora sirviendo como enlace oficial del emperador con las tierras salvajes del norte. Alfa, llamó, deteniéndose a una distancia respetuosa. El emperador solicita su presencia en la capital. Han llegado informes preocupantes del continente sur. Se han avistado naves extrañas entrando en nuestra atmósfera. Ara intercambió una mirada con Rex. Ambos sabían lo que esto significaba. Los humanos regresaban a Sillos, y en mayor número que antes. Dile al emperador que iré, respondió ella. Pero traigo conmigo a mis consejeros, tanto humanos como bestias. Vestor asintió con expresión solemne. El emperador lo preveía. Dice que Zeus pronto podría necesitar a todos sus hijos, tanto salvajes como civilizados. Mientras el comandante y su escolta se retiraban, Rex se volvió hacia Ara. Así comienza de nuevo el ciclo de confrontación. La expresión de Ara era de determinación más que de preocupación. Pero esta vez lo enfrentamos juntos. Sillan, humano y marchito. Esa noche, mientras se preparaban para el viaje a la capital, Ara se quedó a la entrada de su cueva, mirando las estrellas. En algún lugar allá arriba, más humanos venían. Quizás como exploradores, quizás como colonos, quizás como conquistadores. Cualquiera que fuera su propósito, encontrarían que Seilos había cambiado con respecto a los registros de expediciones anteriores. Encontrarían un mundo donde la naturaleza y la civilización habían alcanzado una tregua casi inalcanzable, donde depredador y presa se movían en armonía coordinada a las órdenes de una mujer de piel azul que pertenecía a ambos mundos y a ninguno, donde las antiguas fronteras entre especies se habían desdibujado y se habían formado nuevas alianzas. A sus pies, Sombra gruñó suavemente, percibiendo su tensión. Ara se arrodilló junto al enorme lobo, pasando los dedos por su espeso pelaje azul. Sí, amigo mío, susurró. Tenemos más batallas por delante, pero ya les hemos demostrado una vez lo que podemos hacer. Se lo demostraremos de nuevo si necesitaba. Desde la oscuridad de la cueva, Rex observaba a su hija adoptiva, la niña abandonada que había rescatado de la guarida de un lobo, que ahora se había convertido en la fuerza más poderosa de Hilos. Las naves humanas llegarían con su tecnología, sus ambiciones, su ignorancia del delicado equilibrio de este mundo, pero encontrarían algo que nunca esperaron. Encontrarían a Ara,
La niña que una vez fue abandonada y ahora gobernaba como emperatriz de lo salvaje, y ellos, como los illanos antes que ellos, tendrían que tomar una decisión. Respetar el equilibrio que ella protegía o desafiarlo bajo su propio riesgo. La niña abandonada, alimentada por un humano, había regresado como emperatriz, y su reinado apenas comenzaba.